tardes, bienvenidos un día más a la Barra VIP. Hoy está con nosotros Ima Lizaswain. Bueno, bienvenida Ima, lo primero. Pues gracias por invitarme. Bueno, para los que no la conozcáis, es tafallesa, licenciada y doctorada en Ciencias Matemáticas y trabajas en la UMNA desde el curso 1989, desde que empezó, o sea, con la primera piedra ya estábamos allí. Y en 2021 publicaste Cuentos rurales para experimentar con las matemáticas. Curioso título, ¿eh? Al principio dabas clase en ingenierías, ¿verdad? Y luego pasaste a dar clase a futuros docentes, ¿no? De primaria. ¿Fue un poco ahí el punto de inflexión como para ver las matemáticas igual desde otro punto de vista? Sí, porque al haber dado clase en ingeniería normalmente te llegan los estudiantes que han ido bien en matemáticas y que por lo menos no le tienen manía, ¿no?, a la asignatura. Pero en magisterio sí que me encontré con bastante gente que además de que la tienen que enseñar, pues ya tenían dificultades para entenderlas ellas mismas. Bueno, y que es que habían tenido también unas experiencias un poco negativas, se veían las matemáticas como algo que había que pasar como fuera para llegar a dar clase luego. No sé de qué se imaginaban, de música, de deporte, pero las matemáticas no sé quién las iba a coger. Entonces sí que ahí pues vi que había un poco que diseñar experiencias en el aula, recursos para que allí mismo, en las aulas de la universidad, sin esperar a otro momento, ¿no?, pudieran descubrir otra forma de ver las matemáticas. Ese era el objetivo. Vale, o sea que de ahí surgió un poco la idea, ¿no?, de crear unos cuentos para dar igual otro enfoque a las matemáticas a la hora de que la entiendan sobre todo niños. Pues mira, surgió de ahí un proyecto bastante más ambicioso que estos cuentos, porque fue un proyecto que nos subvencionaron con fondos europeos. Entonces ahí participaban también otras universidades de Italia, de Francia, y cada uno pues nos cogimos un poco una tarea distinta dentro del proyecto, ¿no?, pero todas enfocadas a lo que te digo, a crear materiales que pudieran ser útiles en la universidad, pero que luego casi en bandeja se los pudieran llevar al aula, los docentes, a las ¿no?, escuelas. Eso es. Y entonces a mí la parte que me tocó era un poco más árida, porque era la aritmética, pues las operaciones, las cuentas, y por eso un poco en la pandemia fue cuando tenía que crear como contextos, ¿no?, en los que aparecieran estas formas de hacer matemáticas. Y dije, bueno, pues algo que luego se puede llevar al aula, los cuentos, ¿no? Entonces sí que es verdad que ya en la universidad funcionaban muy bien, porque en clase de magisterio ponías un cuento y en lugar de estar los estudiantes con el chip de a ver cómo resuelvo este problema o qué es lo que tengo que hacer para aprobar el examen, pues enseguida se transportaban al aula y se veían allí, ¿no?, como futuros docentes, veían el mundo infantil. O sea, era como meter un poco al niño en el aula ya de la universidad, y yo creo que cambiaba bastante su perspectiva y, no sé, su actitud también en clase. Vale. ¿Crees que a la hora de enseñar las matemáticas hay un problema, digamos, para hacerlas atractivas de cara igual sobre todo a la gente joven, ¿no? Porque, como has dicho tú antes, hay mucha gente que ve las matemáticas como algo un proceso por el que hay que pasar para poder sacarte pues la educación secundaria o luego el bachiller o lo que sea. Y ¿crees que hay un problema a la hora de hacer la enseñanza, sobre todo de las matemáticas, más atractiva, o que en general cuesta un poco conectar con los alumnos? Pues bueno, yo creo que el problema sobre todo es cómo lo hemos aprendido nosotros mismos, ¿no? Porque nos han enseñado las matemáticas como algo que ya estaba hecho, ¿no?, algo cerrado, que en su momento pues no sé quién lo hizo y ahora te lo transmito a ti y no lo vayas a estropear, ¿no?, que esto ha costado muchos siglos hacerlo. Entonces yo creo que lo que se ha perdido es esa historia de las matemáticas, ¿no?, esa dinámica de cómo han ido surgiendo. Y ahí es donde, bueno, dentro del proyecto había una profesora italiana que es especialista en historia de las matemáticas y nos ha transmitido mucho esta visión, ¿no?, de cómo los distintos conceptos han ido naciendo para responder a problemas que se han encontrado en las civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, la geometría nació en Egipto porque, como sabes, el Nilo se desbordaba cada año, entonces se deshacían todas las formas de las parcelas de terreno y había que volver a reconstruirlas. Entonces, ¿cómo hacer esas parcelas
cuadradas, que midieran igual, todas otra vez como estaban anteriormente, pues obligó a crecer mucho en el tema, por ejemplo, eso de medir parcelas, de reproducir ángulos rectos. Entonces todo esto no nos lo han enseñado, sino que nos dicen, el ángulo recto es este, ya está, pero no te ves con una cuerda y una estaca teniendo que hacer un ángulo recto en el campo, claro, por ejemplo, ¿no? Contextualizar un poco, ¿no?, las matemáticas pues en la vida diaria o en la vida normal para que la gente entienda más fácil los conceptos, ¿no? Eso es, que ahora las seguimos utilizando, pero que también cuando nacieron, pues nacieron en la vida. Es claro, un poco humanizarlas, ¿no? Quitarles ese aspecto tan técnico que tienen, tan cerrado y tan abstracto, y decir pues de dónde han nacido, con personas concretas que se han preocupado de resolver problemas humanos, no otra cosa tan claro, rara, ¿no? Vale, ¿y para qué edades o para qué ámbitos están enfocados los cuentos? Para enseñar, digamos, a quién o... Pues bueno, como te digo, sobre todo están pensados para, por lo menos las actividades que vienen junto a cada cuento, están pensadas para el aula de la universidad. Pero el cuento en sí y esas actividades también adaptadas a un aula de la escuela ordinaria, pues se pueden utilizar desde infantil hasta sexto de primaria. Casi te diría que en la ESO igual también, porque los últimos cuentos pues ya hablan de medidas de volumen, de densidades, de conceptos que son un poquito más avanzados. Los primeros empiezan contando, básico, o sea, ¿no? Sí. O sea, que se pueden, digamos, acomodar a cada curso, sí. Además, una cosa que quería decir es que están pensados sobre todo para trabajar en formato de taller en las aulas. Entonces no es tanto que un niño se coja el cuento y sí que aparece alguna pregunta tipo problema y se ponga a hacerlo con un lápiz y un papel, no se trata de eso, sino de que a raíz del cuento pues sea la excusa para hacer un montón de actividades en el aula, que si los niños están midiendo fincas de terreno, pues en el aula pueden medir su mesa o el suelo o la pared, ¿no? Pero que hagan algo, no simplemente que calculen aquello que en el cuento midieron los personajes, que sea un poco más real. ¿Tú crees que, por ejemplo, en la sociedad actual, ¿no?, en la que vivimos, que está todo tan digitalizado y que hay muchas aplicaciones para calcular cualquier cosa en la vida, ¿no? Ya tengas que hacer un Excel o cualquier cosa, todo lo puedes tener mediante aplicaciones. ¿Estamos volviendo un poco para atrás y estamos volviendo un poco al cerebro vago? Pues bueno, puede ser. De todas maneras, nosotros también pensamos que no se trata de aprender a calcular más rápido, porque eso ya lo hacen las calculadoras, es verdad, bueno, el móvil que llevamos en el bolsillo, o sea, no se trata de tanto eso, ¿no?, de hacer cosas más deprisa o más exactamente, porque la precisión de la calculadora pues no la tienes en el papel, te puedes equivocar, claro, como todo el mundo, sino que se trata más bien de que esos cálculos o lo poco que se haga con números en el aula sirva para entender qué hay detrás de cada operación, para entender los números, sus propiedades, para familiarizarse de alguna manera con los números y no echarse para atrás cada vez que hay una situación en la que en una hoja Excel te aparecen tantos por cientos y te ves bloqueado, ¿no? Sino que hayas cogido esa familiaridad, aunque luego la cuenta la hagas con una calculadora, no pasa nada, pero entiendes qué hay detrás de esa cuenta. Claro, o sea, lo importante, digamos, es entender cómo funciona, ¿no? Aunque luego te vayas tú a apoyar pues en una calculadora, en un Excel o en cualquier aplicación. No creo que hoy en día nadie haga la división como nos la enseñaron, ¿no? Pero eso sí que te sirve para entender qué es una división, para qué aparece una división, por eso no se trata de... Eso es, y no se trata solo de dar una hoja y que hagan un montón, sino más bien ponerlas en contextos diferentes para ver distintos usos y, bueno, un poco en definitiva, lo que buscábamos con el proyecto era no tanto que los niños aprendieran matemáticas, sino que las matemáticas les sirvieran para entender el mundo en el que viven, para comunicarse con otras personas en el aula, que pudieran hablar en un lenguaje con matemáticas, que apareciera allí de forma natural, vamos a sumar, vamos a multiplicar, aquí necesitamos dividir, y no solamente en un marquito donde ves problema, ¿no?, sino en un poco que se viera como más normalizado, ¿no?, a la hora de hacer matemáticas, que no supondría un problema el hecho de tener, sino que te salga de forma más homogénea, ¿no?, más natural. Eso es, integrado en tu vida, en otros aprendizajes,
y sobre todo pues entendiendo para qué se hacen las cosas, no tanto el cómo, que el cómo sí que se han preocupado nuestros profesores de enseñárnoslo siempre, ¿no? Sino más pues verle un sentido a todo esto, y para qué, a quién se le ocurrió y de dónde salió esto. Esa pata más humana pues se nos ha olvidado meterla en la escuela muchas veces, ¿no? O se meten otras asignaturas, porque en historia a nadie se le ocurriría seguramente llegar allí y dar solo datos. Claro. ¿No? Entonces siempre se explica más por qué surgió esto, de dónde vino. Claro. Y en matemáticas, bueno, eso no se sabe, pero aquí aprender cómo se hace. La teoría, ¿no? Cómo se hace tal cual y ya está. Se queda muy técnico todo, sí. Luego, por otro lado, también es un tema que hoy en día se le escucha a muchos padres, por ejemplo, ¿no? que es un problema que les importa, que el hecho de que cada vez en edades más tempranas, por ejemplo, a los niños se les da mucho tema de móvil, mucho tema de, pues eso, de pantallas en general, ¿no? Y ¿crees que esto puede afectar a la hora de que los niños luego vayan a resolver igual problemas muy básicos de matemáticas o conceptos básicos? ¿Crees que les puede afectar el hecho de empezar a edades tan tempranas? Pues yo creo que sí. Vamos, de hecho, yo me estoy formando en un programa de educación que se llama Acompañando en el Crecimiento y que me está dando mucha luz para también cómo entender las matemáticas en un contexto educativo. No solo que se aprendan matemáticas, sino que ayuden a crecer, ¿no? Y algo que estamos viendo pues es efectivamente eso, que si la atención se dirige pues a móviles, a pantallas, algo que va muy rápido, que tiene muchos estímulos, un ritmo vertiginoso, pues después es muy difícil concentrar la atención ya no solo en clase, sino en contemplar un paisaje, por ejemplo, pues resulta difícil, ¿no? O no sé, en hacer cosas a ritmo más lento, porque la capacidad de percibir todo esto pues no se ha trabajado, se ha ido a estímulos demasiado potentes y a edades muy tempranas, y eso no favorece nada. Claro, el hecho de estar acostumbrados, ¿no? Pues a máquinas y a cosas que te dan todo lo que buscas al momento y que va todo muy rápido, luego para poder, pues lo que dices, igual concentrarse en una suma o en una resta, ¿no? Algo sencillo, cuesta mucho que los niños estén enfocados en eso, ¿no? Y se puedan concentrar en eso a la hora de poder hacer cosas básicas. Sí, por eso yo creo que se recurre cada vez más en el aula a pues no sé, hacer proyectos, que no digo que esté mal, al contrario, ¿no? Que algo que motive lo que se está haciendo, porque si no lo que se está haciendo parece que no interesa para nada, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que está bien contextualizarlo, hacer proyectos, relacionarlo con otras cosas, pero también dar sentido a lo que se hace, no que sea algo marginal, sino que se hace por algo, por alguna razón, pues eso también es importante, ¿no? Ponerlos en grupos que se puedan relacionar entre los niños, que luego pueden llegar a casa y hablar con las familias de qué es lo que han hecho. Todo ese contexto de relación da sentido a lo que se está haciendo también. Vale, y luego, pues bueno, ¿qué crees que debería igual cambiarse como objetivo a largo plazo, digamos, en la docencia para que las matemáticas, por ejemplo, sigan siendo una materia que, por supuesto, es obligatoria y es algo básico porque nos afecta en el día a día, pero ¿qué crees que debería cambiarse en las matemáticas en la docencia para que las matemáticas sean más atractivas de cara al futuro? Pues bueno, por un lado lo que estamos diciendo, ¿no? De ver para qué se hacen y no solo cómo se hacen. Y luego también pues el cómo introducirlo de manera progresiva, empezar por tareas sencillas que prácticamente todo el mundo puede hacer y luego ir complicando. O sea, hay un tipo de tareas que se llaman de bajo suelo y alto techo, que son tareas muy abiertas, no son un problema donde hay una solución nada más, y que se presta a eso, a que todo el mundo pueda empezar de alguna manera, y cuando se encuentre con dificultades, pues por supuesto que esté ahí el maestro o la maestra, ¿no? Para ayudarle, para indicarle por dónde puede seguir, pero que se le deje también un poco de autoría, ¿no? de espacio para poderse manejar de la manera que a cada uno le salga, no siguiendo siempre un protocolo, exactamente pones a la derecha, sumas, me llevo una, después no sé qué, que eso tenía mucho sentido cuando lo que se buscaba era precisión y rapidez, pues con los antiguos comerciantes o que no tenían otra forma de hacer cálculos, tenía mucho sentido el ir rápido y hacerlo con precisión.
Pero ahora eso no es lo más importante, eso ya lo hace el ordenador, ¿no? Entonces es más importante, pues lo que digo, entender para qué se hace y también dar libertad a los niños para que encuentren su camino de hacer las cosas. Yo me encuentro, bueno, ahora he vuelto a ingeniería otra vez, y me encuentro en las aulas muchas veces que me dicen, ¿y qué tengo que hacer? O sea, a ver, es como, dame el protocolo, dame la receta que yo la aplico. Dame pero la teoría, ¿no? Dame la teoría que la aplico yo. Eso, pero ya ni la teoría así más abstracta, dame los pasos y yo los sigo. Entonces nos convertimos en robots, aplicadores, ¿no?, de procedimientos, exactamente, en robots, ¿no? Eso ya lo va a hacer la inteligencia artificial. Lo que necesitamos nosotros es saber por dónde tiro, para qué, cómo esto se relaciona con lo que aprendí en la clase de física, o cómo esto el día de mañana me va a aparecer en la empresa y por dónde puedo salir, ¿no? Un poco darles otro mundo de relaciones a lo que se les está enseñando. Buscar, digamos, otro punto de vista, ¿no? Otra perspectiva para poder dar las matemáticas de una manera que se puedan entender desde la base, se puedan entender por qué se hacen, ¿no?, de dónde vienen, como has dicho tú, explicar un poco eso para que la gente luego a la hora de aplicarlos en su día a día o a la hora de, pues como dices tú, en la universidad, sepan un poco los pasos que tienen que seguir porque les sale igual de manera un poco más natural, ¿no? Sí, o que los descubran ellos mismos, que no hay siempre una forma cerrada de hacer las cosas, ¿no? Sabiendo hacia dónde vas, pues cada uno ya puede encontrar su camino. Claro, es que las matemáticas es cierto que yo por lo menos, y lo recuerdo siempre, como que te las han enseñado que son así cuadriculadas, son así y así, y no tienen igual está. La explicación no hay que viene grado detrás. De libertad. Eso, y entonces es como sí. mecanizar, ¿no? Pensarte las fórmulas, aprendértelas de memoria y luego soltarlas en el examen. Y igual ese no es el objetivo a cambiar, ¿no?, para que la gente pueda entender un poco más. Sí, sí, y cuesta, porque cuando te ves en el aula haciendo cosas así más abiertas, te miran como diciendo, o sea, a mí dime lo que tengo que hacer, ya está, que yo quiero aprobar el examen y punto, ¿no? Entonces sí que cuesta un poco cambiar el chip, pero bueno, si empezamos desde el aula de infantil, igual es más fácil. También un poco a lo que decías, igual el hecho de que te digan, no, que yo quiero saber ya la fórmula o yo quiero saber, tiene que ver igual con la inmediatez con la que estamos acostumbrados hoy en día a recibir las cosas, ¿no? Pues que como recibimos todo de forma muy inmediata, tanto por redes sociales como por cualquier medio de comunicación, se recibe todo muy rápido, pues nos cuesta un poco pararnos, ¿no?, a pensar las cosas para poder analizarlas mejor. Eso es, sí, sí, estar toda una semana para resolver un problema, pues parece un poco absurdo, ¿no? Pero luego la verdad es que tiempo, ¿no? Sí, pero luego la verdad es que la vida real, pues no te pone el problemita en un recuadro para que tú pongas la solución debajo. O sea, lo que te da es una situación en la que tú tienes que encontrar los datos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las hipótesis? Ahí te tienes que saber desenvolver. Entonces, no sé, preparar un poco para la vida es también el... Vale, bueno, no sé si quieres añadir algo más, si quieres comentarnos algo más sobre los cuentos o... Sí, pues bueno, un poco decir que los cuentos sobre todo son súper sencillos, o sea, a mí me da un poco de apuro esta expectación que han causado, porque realmente los cuentos, o sea, los niños van al campo, se les pincha la rueda de la bici o cogen moras para hacer mermelada, o sea, no pasan cosas, no sé, tan espectaculares, ¿no? Pero sí que han ganado mucho con las ilustraciones, que una chica que tiene su origen en Vera de Bidasoa, Carmen Barrueco Miquel Arena, es la que hizo los dibujitos, y la verdad es que creo que les ha dado gracia a los personajes. Lo han hecho más atractivo, y, ¿no? Sí, y bueno, los personajes también, por decirlo aquí, ¿no?, tienen nombres vinculados a Tafalla, pues el niño, el protagonista, se llama Sebas, su hermanita se llama Usue. A la mayor le quería llamar Asunción, como nuestra patrona, pero me dijeron mis sobrinas que Asunción ya no se llevaba, y menos para una niña de 12 años, entonces bueno, le pusimos Suni, como se llama alguna Asunción aquí en Tafalla, y bueno, pues eso, que intentaban también recoger lo que yo he vivido de niña, ¿no? Pues el ver los remolques con las comportas en la vendimia, pues lo he utilizado como una forma de medir la cantidad de uva, ¿no? Hemos cogido tantos cestaños, con tantos cestaños se hace una comporta, con tantas comportas un remolque. Entonces, en lugar de trabajar unidades de volumen pues estandarizadas del metro cúbico, tal, se trabajan cosas más vinculadas al menos a lo local y a lo rural, ¿no? Claro, porque habrá mucha gente que en un principio diga matemáticas, mundo rural. Son dos conceptos que a priori no pueden parecer como muy contrapuestos, que dices, ¿qué sentido, qué tiene que ver una cosa con la otra?
de dónde ha nacido un poco el relacionar dos temas que pueden parecer tan distantes? Sí, pues bueno, un poco como he dicho antes, o sea, para nada son distantes, porque sí que parecen, porque ahora vemos más las matemáticas aplicadas a los problemas de ordenador y de computación, y entonces parece que lo rural queda muy lejos de lo computacional. Pero sí que han nacido para medir terrenos, para estimar cantidades de ganado. Pues por ejemplo en un cuento aparece cómo se puede calcular, más o menos, ¿no?, el número de ovejas que hay en un rebaño, y eso pues me lo enseñó el pastor de Tafalla, Echapare, un día que me dijo: ¿cuántas ovejas crees que llevo aquí? Y yo dije un número que para nada tenía que ver con el número de ovejas, ¿no? Y me dice: hombre, a ver, cuenta un grupito y luego calcula más o menos cuántos grupos puede haber aquí. Dije: oye, pues mira qué bonito para un cuento, ¿no? Claro. Entonces ese tipo de problemas, de contar, de medir, de estimar, pues han aparecido en el mundo rural, sin duda. Entonces no tiene no es forzado unirlos a lo rural, es que es así. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Inma, muchas gracias por concedernos parte de tu tiempo. Estamos muy agradecidos y bueno, esperemos que sigan teniendo mucho éxito los cuentos. Y bueno, y a vosotros espectadores, esperamos que os haya gustado la entrevista de hoy y nos vemos otro martes en La Barrabí. Un saludo.